Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro audio tip de la materia de tanatología. Hoy veremos las etapas del duelo. Todos los seres humanos somos diferentes. Cada uno de nosotros es un ser único, una composición de influencias, una composición química o el concepto científico que cada quien tiene. Cada persona es una acumulación de material genético, de factores culturales, antecedentes familiares, experiencias personales, etcétera. Cada quien tiene su forma de enfrentar los problemas. Por eso es que somos seres únicos. Por lo tanto, cuando experimentamos la muerte de una persona querida, todos estos factores son los que determinan la diferencia en nuestra reacción. No obstante, el duelo sigue siendo un patrón predecible. Aun cuando cada uno de nosotros siga los pasos de ese patrón a su propio modo, es muy útil saber que los demás comprenden nuestros sentimientos. Nosotros, como seres únicos, mostramos algo incorruptible que se llama la esperanza. Todos tenemos una idea de lo que es esperar, cuándo esperar y por qué debes esperar. ¿Por qué esperar durante el tiempo de dolor y duelo? Cuando tú o alguien que conozcas pierden a un ser especial, a ese ser único que hizo un cambio en especial en cada una de nuestras vidas. Asimismo, se propone que cada quien muestre o cada quien busque con el tiempo el poder recuperarse, el poder empezar a sentir una nueva vida o lo que decimos comúnmente, la alegría de vivir. La pérdida de alguien por la muerte es una herida y al igual que el caso de una lesión, de una enfermedad, de una herida física, debes darte a ti mismo ese tiempo para sanar ese mal. El dolor psicológico que sentirás es tan importante como cualquier herida física observable. Solo el tiempo te dará una distancia respecto a los sucesos de la muerte que hoy o que muchos de nosotros hemos enfrentado. En lo personal, cada quien vive ese proceso de una manera tan diferente y tan profunda. El tiempo por sí solo no te curará, eso es un hecho, pero la duración del proceso del duelo te ayudará a recuperar tu entereza, si es que te permites experimentar y sentir lo que sea necesario para liberar la persona que se ha ido y obviamente proseguir con tu propia vida. Tradicionalmente, el tiempo oficial de luto ha sido de hasta un año. Esto es común en muchas culturas y religiones. Por ejemplo, el judaísmo organiza todo un año de luto en 4 secciones. 3 días de dolor profundo, 7 días de duelo, 30 días de ajuste gradual y 11 meses de reajuste para la recuperación total. Con frecuencia, un año no es suficiente. Obviamente la pérdida es excepcional en cada uno. Cuando, por ejemplo, la muerte de un hijo, un plazo de 2 años puede ser una expectativa más realista, pero se requiere más tiempo para la cicatrización y la pronta recuperación. Esto es si se permite que la elaboración de un duelo siga su curso natural. Es posible anticipar un marco característico de este tiempo. Vamos a hacer mención de los siguientes pasos. Aquí menciona la etapa 1. Vamos a escucharla. Es aquella donde se rompen los antiguos hábitos y comienza desde el día del fallecimiento hasta las 8 semanas. La etapa número 2. Inicio de reconstrucción de la vida, de la 8ª semana hasta un año. La etapa número 3. Búsqueda de nuevos objetos de un amor
o amigos, a partir del primer año hasta 2 años. La etapa 4. Terminación del reajuste, después de los primeros 2 años. Obviamente el proceso de duelo se experimenta y estos en algunas ocasiones son rígidos. Constituyen más bien un lineamiento flexible basado en lo que se reportan todas las personas, todas aquellas que han atravesado un proceso de duelo. Mucho depende, desde luego, del grado de intimidad que hayas tenido con la persona que falleció. Si fue un cónyuge, un hijo con quien vivías, la experiencia es mucho más profunda que si no hubieses vivido con la persona. Si pierdes a alguien con quien no vivías, su presencia en tus pensamientos será frecuente, pero, por ejemplo, no tendrás la costumbre de esperarlo para cenar, no tendrás ese recordatorio diario de su ausencia. Otro factor importante es el conocimiento previo de la pérdida. Si el fallecimiento estuvo precedido por una larga y grave enfermedad y tuviste la oportunidad de empezar la elaboración del duelo antes que ocurriese la muerte, podrás recorrer con más facilidad las etapas de duelo. Ahora bien, veamos la etapa 1, la ruptura de antiguos hábitos. Las semanas que siguen inmediatamente a una muerte son un periodo de entumecimiento y confusión. Nada es normal. Prevalecen los sentimientos de choque, incredulidad, protesta y negación. La muerte es una separación obligada, un rompimiento. Te sientes como cortado en carne viva, tus emociones esparcidas en el viento. Si el fallecimiento fue repentino e inesperado, la angustia es más aguda. Es posible que sientas una conmoción física real cuando recibas la noticia. Tu vida cambia en el instante en que se te comunica la muerte. Te sientes indefenso e impotente para controlar los acontecimientos de tu vida misma y al mismo tiempo sientes que te arrastra una rápida ola de actividades. Debes cumplir con las responsabilidades del caso y tomar decisiones importantes. La notificación a parientes y amigos, arreglos para el funeral, etc. Certificado médico y una mirada hacia quienes prestan toda tu atención. Frecuentemente, la actividad es una bendición que ignoramos como tal. Por el momento, te absorbe el acto final de rendir tributo al ser querido. Las ocupaciones son una gran ayuda en el transcurso de los primeros días y te dan la oportunidad de empezar a comprender la realidad de tu pérdida. Pero en estos momentos eres extremadamente vulnerable y precisas protegerte a ti mismo en todos los niveles. Al aclararse un poco la confusión, empiezas a estar más consciente de la necesidad de los patrones acostumbrados. Cuando las personas viven juntas, se forma una serie de hábitos pequeños de una forma de interacción, que obviamente se vuelven rutinarias. El esperar que el esposo traiga el periódico, el llamar por teléfono a la pareja, a una hora determinada incluso, o todos los días, ver las toallas tiradas sobre el piso del baño, el sentirse en cierto lugar durante las comidas, todo ello se ha convertido en una segunda naturaleza. Cuando estas situaciones rutinarias se interrumpen, tienes que reprogramar tus expectativas a nivel emocional, físico y psíquico. Cada día se te van a presentar recordatorios de lo que ha sido esa destrucción. Esta nueva estructura de vida, vas a sentir tristeza, un terrible desamparo y una total carencia. Vamos a tomar el siguiente apunte. Leslie, una profesora, tenía la costumbre de tomar nota mental todos los días de algunos acontecimientos en su trabajo para contárselos en la noche a su marido. En los primeros días de su viudez,
Se sorprendía a sí misma pensando en conversar con él acerca de algo y se daba cuenta, sobresaltada, de que yo nunca más podría hacerlo. Al principio, esta percepción le provocaba torrentes de lágrimas. Sus sentimientos de autocompasión, soledad e impotencia eran abrumadores, pero gradual y lentamente fueron aceptando su muerte y dejó de anticipar los antiguos patrones de comportamiento de ambos. Ahora, 8 meses después, rara vez piensa en él en ese contexto. Comparte sus anécdotas con otras profesoras y en ocasiones con amigos y familiares. Cuando se acepta la realidad de la pérdida, se comprende de la inutilidad de algunos hábitos o sucesos rutinarios. Ese aceptar que con el tiempo se reduce incluso a apreciar los cambios. Poco a poco la soledad se convierte en agradables momentos para dedicarlos a pensar en ser creativo, el ocuparse, para empezar a terminar proyectos que han estado pendientes desde tiempo atrás. Durante esta fase de duelo, la persona puede experimentar cambios en su vida cotidiana. Es posible que se alteren sus hábitos alimenticios, incluso hasta su descanso. La persona duerme inquieta y puede tener sueños perturbadores, despertándose a la mitad de la noche. Otras comen menos, pierden el apetito y dejan de guisar alimentos incluso. Estas perturbaciones solo duran un breve plazo y desaparecen gradualmente. Si persisten por muchas semanas, deberá hacerse el esfuerzo de la reprogramación de hábitos. Eliminar hábitos es su primer paso para el proceso de duelo. Saludos.